Proyecto de impacto social o medioambiental muere al no encontrar el financiamiento que necesita. Mientras tanto, billones de dólares disponibles para estas iniciativas se pierden en convocatorias desiertas o que no encuentran el socio adecuado. Impactio trabaja para que organizaciones o personas como tú, que buscan generar cambios sociales o medioambientales en América Latina, accedan a los recursos que necesitan, ahorrando tiempo, dinero y frustraciones. Todo esto por medio de una plataforma en la que encontrar donantes es tan fácil como hacer 5 clics. En segundos, desde tu casa o oficina, encontrarás miles de millones de dólares al año en más de 2.700 convocatorias vigentes a las que puedes aplicar, así como asesorías especializadas online y herramientas de productividad que te permitirán planear tu estrategia de recaudación con mayores posibilidades de éxito. Dedica tu tiempo y esfuerzo solo a generar el impacto que buscas. Regístrate en impactia.com y facilita tu búsqueda de recursos. Bienvenido a Encuentros Impactia, un espacio dirigido a motivar el encuentro entre los actores del impacto social. Conoce con Impactia a los protagonistas del sector, a través de webinars y encuentros en vivo sobre sus experiencias y puntos de vista. Queremos conectarte con otros actores que promueven el desarrollo de la región, para que entre todos podamos alcanzar nuestros objetivos comunes. Este es un espacio de impacto, un espacio de encuentro, un Encuentro Impactia. Yo soy Fabián García, ingeniero electrónico y en telecomunicaciones. Nací en Timbiquí, Cauca, un pueblo del Pacífico colombiano. Lidero en estos momentos un proyecto muy bonito que es el proyecto de la planta de ahorro hidroenergético. Un sistema integral automatizado que permite optimizar el consumo de agua potable, articulando la energía solar y integrando el agua de lluvia, agua subterránea. El proyecto ha logrado optimizar el consumo de agua potable en un 85%. Nace, digamos, de la necesidad de optimizar el consumo de agua potable, pero también va ligado con mi historia. Yo soy de Timbiquí, Cauca, un pueblo que nunca ha visto bajar por un grifo agua potable. Iniciamos como un sistema de riego. El sistema de riego fue la iniciativa, ¿sí? Y a través del sistema de riego nosotros participamos en los premios RECON en el 2016. RECON Colombia, que es una fundación que fortalece iniciativas a nivel del país, nos galardona como el mejor proyecto en la categoría medio ambiente y ha sido muy importante para nosotros para pasar de una idea o de una iniciativa a un proyecto sólido y sostenible. Del sistema de riego migramos a la planta y de la planta migramos a la construcción del FabLab, que es el Laboratorio de Innovación Tecnológica, que es un proyecto donde la comunidad llega a desarrollar proyectos de innovación, de emprendimientos ligados a la ciencia, la tecnología y la innovación para solucionar problemas de su entorno. Considero que la planta de ahorro hidroenergética es una solución práctica y funcional que permite apostarle decididamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, porque a través de, digamos, de este desarrollo estamos utilizando de una forma inteligente el agua. Segundo, estamos garantizando la utilización de energías renovables para el funcionamiento de la planta. Y tercero, es un proyecto que vincula a la comunidad como agentes transformadores de su territorio en el mismo desarrollo del proyecto. Cuando nosotros hablamos de cooperación internacional,
automáticamente pensamos en Suecia, porque Suecia a través de la embajada ha sido un aliado fundamental de RECON. Y RECON es una organización que a nosotros nos ha permitido crecer. Es muy pertinente para el país para poder impulsar y dinamizar todos esos emprendimientos de innovación social, de innovación creativa que se están desarrollando en el país. Pero el gran sueño mío es lograr la escalabilidad de ese proyecto, que ese proyecto se pueda replicar en otros escenarios del país. Muy buenos días, muy buenas tardes en Buenos Aires, en Brasil, buenos días en Centroamérica, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador y por supuesto también en Bolivia. Estamos muy contentos de esta buena acogida, sabemos que tenemos una muy buena audiencia en este momento escuchándonos a través de nuestras distintas redes y no podía ser distinto porque tenemos aquí pues grandes invitados para el día de hoy en este, digamos, primera nueva versión de Encuentros Impactia. Muchas gracias a nuestros aliados convocantes, tenemos grandes aliados convocantes, la lista es larguísima y todos de altísima factura también. Nuestro primer invitado es el señor Per Olsson Fritz, él es el viceministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Suecia, quien junto con el ministro de Cooperación Peter Eriksson son los responsables por la agenda de cooperación internacional a nivel global, ¿sí? Desde joven el señor Olsson Fritz ha participado desde actividades de sociedad civil. Él comenzó teniendo una carrera muy importante en organizaciones juveniles, incluyendo el LSE, incluyendo también CISB, y pues posteriormente su carrera pasó al Partido Verde, el Partido Verde sueco. Fue representante del partido en el Parlamento sueco y ya en los últimos años, en primer lugar, asumió la responsabilidad de tener la cartera del Viceministerio de Cultura y Democracia y ya este año pues pasó al Viceministerio de Cooperación Internacional. Bienvenido, señor Olsson Fritz. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. It's great to be connected to so many active and engaged people from all over the continent. It's a great opportunity to me, so I'm very happy for the invitation and for you to set up this opportunity for me and for us to discuss these issues together. Pues muchas gracias. Para nosotros también es un honor y es un honor también contar con nosotros en esta ocasión con una persona que viene de muchísimo trabajo en redes de sociedad civil, actualmente coordinadora de proyectos en la Fundación Tiempo de Juego, un miembro importante de redes que utilizan el deporte para la cohesión social, pero también hace parte en este instante del Consejo de Gobernabilidad de Gobierno de CISB Internacional, una organización que trabaja en temas de liderazgo juvenil y educación para la paz en más de 60 países. Bienvenida, Candelaria, de verdad es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y por permitir que las voces de las organizaciones de la sociedad civil también se escuchen y se pongan a dialogar con otros importantes aliados. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a comenzar también porque la idea de este espacio tiene mucho que ver con aterrizar los actores. A veces sentimos que los actores, los cooperantes están allá arriba en la estratosfera y somos todos seres humanos y todos tenemos vidas. Su carrera en particular, señor Olsson, inició en movimientos de sociedad civil. ¿Por qué no nos cuenta para poner, digamos, a romper el hielo, cómo esto ha influenciado su carrera? Well, thank you. And I think, apart from being active in civil society organization, as a youth leader, as a community organizer,
Of course, I mean, I also have a university degree, but I think, to be honest, that everything I've learned that I make use of in my political life, in my work, comes from the learning experience of being engaged with other youth in civil society organizations in different settings. That very practical, democratic, civic learning you do with others, I think, trying out your own leadership, be able to also fail, but to come back and have that discussion with peers on learning, on the status of important issues around the world. I can't put words on what that means or what that have meant to me. I've had my political awakening, you would say, from meeting with other youth from around the world, and that has shaped who I am, and that has also shaped my political career afterwards. Qué interesante. Pues vamos a hablar mucho de esto y también nuestra idea de tener a Candelaria acá era poder tener más un diálogo que solamente una entrevista realmente. Y para ponernos a tono, ustedes habrán visto en la introducción, una de las actividades que desarrolla Impactia es precisamente trabajar mucho con los datos. Este año tuvimos el placer de publicar un informe junto con Civicus, en donde tomamos 4 años de datos recogidos por Impactia, una muestra de más de $6.000 millones que fueron ofertados o que estuvieron disponibles para ser utilizados en actividades de impacto social en la región, en América Latina. Y en pantalla tienen ustedes en este momento lo que son algunos de los resultados de ese informe, los principales hallazgos. Llegamos a 5 hallazgos en particular en ese informe. El primero, que había muy pocos recursos disponibles para la sociedad civil, con exclusividad para sociedad civil, 12% para organizaciones de sociedad civil en general y 3% solamente para organizaciones latinoamericanas de sociedad civil. Nos dimos cuenta también que hay un altísimo nivel de competencia al cual se ven sometidos estas organizaciones. En el 74% tenían que competir contra otras ONGs. En el 36% estaban en una situación de competencia contra agencias de Naciones Unidas, por ejemplo. Esto es casi absurdo. Y en el 71% con sector privado. También nos dimos cuenta que los recursos disponibles para temas de derechos humanos, de activismo, lo que de pronto otras personas podrían llamar actividades incómodas para ciertos actores, fueron menos del 6%, ¿sí? Muy poco de esos recursos. Sobre todo para una región que en este momento está en una efervescencia democrática importante. Y por último, encontramos que de la inversión total, un porcentaje muy pequeño estaba destinado a las actividades base de estas organizaciones y que el 97% todo era a través de proyectos. Vamos a hablar un poco más de esos esquemas más adelante. Cierro simplemente con decir, de la totalidad de los recursos, 1/3 fueron recursos que nacen y se ofrecen desde América Latina para América Latina. Y eso también representa unas transformaciones y unas oportunidades interesantes. Creo que muchos de estos temas no representan realmente una sorpresa para muchas de las organizaciones. Y antes de escuchar sus opiniones, quiero pasarle una pregunta, porque me parece que esos datos sin el contexto no son tan buenos. Candelaria, tú trabajas en el marco de 2 redes en particular, de organizaciones que tienen un trabajo muy directo, muy de base también, con muchas comunidades en la región. ¿Qué reacciones generan para ti, para la sociedad civil, estos hallazgos? ¿Sí? ¿Y qué comentarios nos puedes dar un poco sobre lo que observas participando en estas redes? Sí, digamos que yo creo que todos los hallazgos son preocupantes o digamos se vuelven más difíciles mirados desde la lógica de quienes estamos en territorio implementando los proyectos.
Creo que lo que más, digamos, en este momento podría doler desde mi perspectiva es cuando hablan de la mínima inversión en la sostenibilidad de las organizaciones sociales. Es muy difícil cuando las exigencias del aliado no se balancean con los recursos disponibles para poder atender esas exigencias. Y cuando muchas veces hay muchas restricciones de utilizar esos recursos, por ejemplo, en áreas como el monitoreo y la evaluación o la administración y digamos, el área financiera, que al final son dos bases que sostienen y aseguran la calidad de los proyectos y de los aprendizajes que se logran de ahí. Entonces yo creo que eso es preocupante y sería interesante ver cómo podemos empezar a revertir eso y mostrar la importancia de aumentar los recursos para estas secciones. Y el tema de la competencia, sí, se ve, se siente, somos muchos aplicando para pocas oportunidades y eso hace que también no todas las organizaciones estén interesadas en trabajar de manera en red, ¿no? Trabajar en red y en alianza con otras organizaciones del sector civil social, que yo creo que eso también es una clave, en la manera en que trabajemos de manera mancomunada, con profesionales de distintas perspectivas, con organizaciones que hacen distinto trabajo en el mismo territorio y entendamos que esto no es una competencia, podemos tener mejores resultados y mejores intervenciones. Eso no necesariamente se da en todos los casos porque pues, las dinámicas nos ponen a competir. Sí. Y eso es difícil. Y creo que eso que mencionas es de vital importancia porque tiene mucho que ver también con el esquema o los esquemas que tenemos actualmente para trabajar juntos. Vamos a volver sobre eso en algunos momentos, pero quiero aprovechar tus comentarios para decir, pues, tenemos acá pues bastante evidencia de que las situaciones a veces son poco ideales para una ciudadanía que quiere ser cada vez más activa. Lo que nosotros estamos observando desde Impactia y en este informe lo vimos muy claramente es que parecería haber nuevas razones detrás de este estrechamiento del espacio cívico, que no son solo barreras políticas, no son solo barreras legales, sino comienzan también a ser barreras de acceso a recursos. Y eso limita la posibilidad de acción. ¿Cuál es su visión sobre este tema, señor Olson, y qué está haciendo la comunidad de donantes desde lo que usted observa para sobreponerse a esta situación? All right, thank you. These numbers are very interesting, I think. And let me come back to what I think they can mean. But for sure, we see a trend globally, not only here in Latin America, but all over the world, that we describe as a shrinking space, meaning that the space within where human rights activists, human rights defenders, or environmental organizations, or any type of civic engagement can take place, the space is shrinking due to a lot of different reasons. Some of them are legal, some of them are political, some of them are because you work with issues that are uncomfortable for the government or for the political setting. But one very, let's say, effective way, if you want to shrink space for civil society, is to make sure that there are no access to resources or no access to space to set up a space to meet and to discuss and engage in dialogues and engage in your projects. So I think resources is of course a very important part of this, and because and I think as a part of an international community, we all are part of that international community. So in one way, in different settings, we need to work together, all of us, to try to expand this space. But if I read your question as a part of an international community who's active with development in the region, what can we do? Now we have to work on numerous levels at the same time. So what we're trying to do from Sweden to try to expand space and increase the access to resources is through our cooperations that we do bilaterally with countries in the region around a numerous of different topics as human rights, as gender equality or environmental issues, and then try to find civil society organizations within these thematics that can be a partner and an implementer of the projects, and therefore we support them with resources so that they can execute the programming.
while we do that, we expand their space to act. So that is one way of working, which we were, very happy about, because we don't want to execute those projects on our own. We want, development needs to come from below, and the people who live in an area needs to win their own piece and own their own development, right? So this is a way we double gain, so somehow. Mm-hmm. The other one is, of course, that we have a strong commitment and a long-term relationship between people of Latin America, all over Latin America, and people in Europe or in Sweden in particular, due to migration and hundreds of years of relationships. So there's also a big presence here from, let's say, Swedish NGOs who are present in Latin America. So we also have a way to fund them directly from Sweden so that they can operate with partners here. And then there is also this mutual learning from or between civil society organizations in Sweden, as the example, and in the Latin American context. And this mutual learning, and that also expands space, and that also allows for resources to be allocated, not from the government of Sweden directly through our embassies, but through civil society organizations and through their partners. So that is a second way of working. Now, the other thing I think we need to do as an international community is not, when we work as one of the examples through United Nations organizations, so that we don't step in with funding and let the UN be the implementer. But we can use the UN as a coordinating mechanism, but it's still very positive if the implementer is built on the engagement and the organization and the formation that people themselves have made. So we also need the international community, the UN, let's say, being at a very broad scheme, but to use civil society and NGOs as implementers of projects as partners. Because then there's, let's say, the ownership is stronger if it comes from the field, from below. And while we do that, we can slowly expand this space again and make sure that resources are allocated in a much better way. I want to come back to the 6% of money who is available for organization working directly with human rights and these things. Now, this is another part of the shrinking space that we see. That there's an increase of threats, even murders and disappearances among individuals who risk their lives and their families' security to work for the rights of themselves or others. These might be indigenous groups, but also others who work, and especially environmental activists in Latin America are under a bigger threat than anywhere else on the planet. Now, that kind of support needs to come, I think, differently. I think because it's usually very small support. It's providing security. It's providing a protection in a way, which it's much more difficult. Which a type of support that sometimes you don't want to even talk about that. Y en ocasiones no tan flexible como de pronto las circunstancias lo requieren a veces también. Yeah, exactly. Sí. So I think to target any of these different parts of what we're seeing in the numbers, we have to have some different strategies to each and every one of them. But clearly, resources and access to resources is a major part if you want to expand space. And we need to expand space. We see now as a civic engagement all over the continent here, with people demanding participation and demand a different future for themselves, and they are now voluntarily saying that we want to take part of our own future, we want to be engaged. So how do we allocate resources, and how do we allocate space for that to become the opportunity it could be, or it should be? These are questions that we all now have to engage in. Sí, y estoy de acuerdo en que son nuevas preguntas y nuevos retos que nos generan, también porque lo mencionaba Candelaria, voy a regresar sobre ello un poquitito más adelante, pero los esquemas en los cuales logramos coordinar, probablemente los viejos esquemas están entrando en dificultad a la hora de poder de verdad hacer soluciones para las circunstancias actuales. Pero hablemos un poco antes de la cooperación sueca, porque hay muchas personas que están en nuestra audiencia con mucho interés
tenemos muchas personas en Argentina, en México, en Bolivia, Guatemala, y bueno, todavía no alcanzo a ver cuáles son las otras que están de otros países, pero creo que ya me lo van a poner acá en pantalla. Sabemos que a través de ASDI, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, en los últimos 4 años tienen una adjudicación cercana a los $300 millones para la región. Sabemos que adicionalmente desde Impactia hemos identificado algo cercano a los $20 millones en los últimos 3 años provenientes de fuentes privadas. El H&M Foundation, Volvo y otros actores como la Universidad de Lund, por ejemplo, tienen distintas oportunidades que hemos identificado. Y lo que veíamos allí es que mientras que la focalización gubernamental se da a través de programas país sobre todo y algunos acompañamientos a organizaciones para América Latina en particular, las privadas tienen un cubrimiento global. Y esto es una de las cosas que en el informe también identificamos. Hay una falta de focalización para América Latina y a veces se siente desde la región que América Latina como no está en la peor de las situaciones, pero entonces de pronto no hay necesidad de focalizarlo. Cuéntenos un poco a qué se debe el interés de Suecia en América Latina, porque ustedes sí siguen teniendo un programa para la región. ¿Y qué consejos tienen para otros actores que puedan hacer lo mismo? Well, yes, of course. No, I think, basically, there is this historic, long and strong bilateral relationship between Sweden and the countries and the people of Latin America. And today we have a strong people-to-people relation. Due to global migration and other things, there's a big part of Sweden's population who have their origins in a Latin American country. So there's very natural for us to have this close cooperation. And we have this cooperation both in terms of international politics and exchange in that zone. There's a big exchange of trade in international trade, and then we also have this important part, what we call international development cooperation. And you're right, it's about $300 million over a period of 5 years, it's translated into more or less 4 bilateral cooperation agreements, one with Colombia, one with Bolivia, one with Guatemala, and one with Cuba. But additional to that, there is another $30 million per year that is transferred through Swedish NGOs or CSOs to CSOs and NGOs in the region. Okay. And they come into 20 or something countries. So it's quite a broad commitment from our side. And I think that is truly important. What we found out, though, this last year with the fires in the Amazons, for example, is that this kind of strategy, let's say, organization with the 4 bilateral agreements, and then it's not perhaps the best way to organize our support within development cooperation to the region the coming 5 years. Because there are lots of challenges now who are common for the region, who are more than the 4 countries we are most active in share. Mm-hmm. And so for us to be able to partner with the region to solve and meet those challenges, we're looking into now how should we structure our collaborations, our partnerships with the region for the coming 5 years. So it's a very interesting time for me to be in the region, to learn and to listen and meet lots of actors in order to understand how we program our strategies the best way for the future. Because of course, countries in Latin America are not the same as they were 5 years ago, and in 5 years they will be even more different because that's what's happening at the moment. Sí. So we need to be very flexible and we need to be all ears to listen and learn of how to program better. Y qué bueno que menciona eso porque, a ver, desde nuestro aliado Civicus, ellos nos sugieren una pregunta sobre lo que está sucediendo en la región, y creo que es muy interesante para usted, que además viene del Viceministerio de Cultura y Democracia específicamente, que es una mezcla, diría yo, muy bonita en la organización del Estado. Estamos viendo en este momento cambios significativos en formas de gobierno en América Latina, proliferación de partidos políticos, gran polarización también, y muchos movimientos de manifestación ciudadana masivos en varios países.
¿Cómo está enfocando Suecia y diría usted de pronto en general Europa sus prioridades para apoyar la sociedad civil latinoamericana? Y esto tal vez lo mencionamos en el entendido de que posiblemente esta primavera, si lo quisiéramos llamar así, es un excelente escenario para crear proyectos piloto de democratización o profundización de la democracia que puedan ser posteriormente compartidos con otras regiones. ¿Cómo está enfocando Suecia o cómo podría en los futuros planes enfocar este tema de democratización? Well, I think that's an excellent question. I think that's the question we're asking ourselves right now, because it's happening right now. And unfortunately, even though we think that we are very flexible in how we program and work with partners, we don't change our programming from a day-to-day basis. So I think that question is exactly the question we need to ask ourselves at the moment. Now, for us as Sweden, seeing this backlash of democratic values, democratic space globally, also increased threats against journalists and independent media. So there is some kind of democracy crisis, in a way, around the world. So we've launched a drive for democracy from our foreign policy department to try to push back on democratic values, you say. To sharpening the tools that we have and to work with partners in a different way to be able to meet and expand this space and to promote democratic values. So that is one of our major targets for the coming years, to be able to do that. So then what's happening at the moment in the region, also other parts of the world, but let's now have the focus on Latin America, of course, is super interesting in the sense that we need to understand where this comes from and where this could lead us. Although I don't think it's our role, and it shouldn't be Sweden's role, to step in and say, this is how you should now take care of the opportunity that you have. But we need to learn and listen now, how are the already established civic engagement and organizations around the continent, how do they want to embrace this development, and how can we support that? Can we provide space for dialogue? Can we provide resources to expand your work, take on board? How can we help a group of youth who wants to organize themselves under a new thematic? Can we support that? So I mean, we are a catalyst factor in this sense. And this is the role we want to play. Y si me permite, también creo que hay algo que es muy interesante, valioso de la democracia sueca, y es las alianzas, la cercanía, la colaboración entre los partidos políticos y la sociedad civil y los movimientos sociales. Y eso es algo que en ocasiones se nota un poco en crisis en América Latina. Yes. No, yo complementar un poco desde la mirada de la organización de la sociedad civil, creo que para combatir un poco también eso que está pasando en la democracia, considero que los procesos de asignación de recursos, el llamado a las convocatorias, la asignación y demás, también tienen que repensarse para ser más democráticos de los que son hoy. Yo creo que todo el proceso de fortalecimiento de los proyectos que las organizaciones proponen tienen que empezar a tener más democracia, que hoy quizás no se ve mucho, y hace que muchas veces sean siempre los mismos los que tienen las oportunidades para intervenir en los territorios. Pues muy bien, voy a pasar a no sé si quiere comentar también. I think there's a couple of factors that we also need to take into account when we're now looking at what's happening and how we can create an opportunity of that. And that is the high level of inequality that we see. I mean, this is also a global trend. But in Latin America, it's definitely not a trend anymore, but it's a fact that you have huge levels of inequality within countries. So how do we make sure that no one is left behind in this, as you call it, this Latin American spring? How do we make sure that it's not just one group in the countries who can now go on the streets, organize themselves, engage in a dialogue, and move on, and then the rest is left behind. So I think this is a big challenge for these people who are now taking to the streets. It's a big challenge for the organizations that are already there, now thinking of how to reorganize themselves to embrace this, so that the result of this, which of course is too early to say what that result would be, but that result is something that everyone here
feels, makes their tomorrow better. Y creo que eso está muy ligado con la falta de recursos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, digamos. La proyectización de la que habla el informe muestra también cómo se está poniendo los recursos a implementar directamente y no necesariamente fortalecer las organizaciones, que muchas veces las que mejores respuestas tienen son las más pequeñas, que están más en territorio y que no pueden acceder a las oportunidades por la falta de habilidad para responder a esos lineamientos que se dan. Déjame entrar en ese tema y les hago unas preguntas porque creo que es muy interesante y creo que ya llevamos, estoy diciendo que lo voy a postergar y hablemos de eso en este momento. Porque definitivamente las conclusiones del informe, el análisis a esos datos, el qué significan esos datos, nos llevó a cosas muy interesantes. La primera, precisamente, es esa proyectitis, esa enfermedad de exceso de proyectos. Todo gira en torno a proyectos y lo que las organizaciones de sociedad civil sienten también es que los proyectos por sí solos no cambian realidades. Son los procesos de largo alcance los que cambian mentalidades, culturas. Entonces ahí hay un primer problema fuerte. El segundo tiene que ver, que va muy de la mano con esto, es cómo hay pocos fondos disponibles para garantizar la existencia misma de una organización. Y por último, parecido a lo que ustedes dos estaban diciendo entre líneas, y es a veces para muchas organizaciones el rol de las OSCs se ha convertido cada vez más en un proveedor de servicios, un implementador, un ejecutor, y resulta que de fondo lo que vemos también es que hay una necesidad de dejar de instrumentalizar a las organizaciones sociales, sino de darles el valor. ¿Por qué? No porque implementan los proyectos, sino porque la democracia no puede sobrevivir sin sociedad civil. ¿Sí? Quiero pasar primero a hacerte una pregunta, Candelaria, y es ¿cómo vive esta realidad una organización? Cuéntanos, porque me parece interesante, tanto para el público como para nosotros acá en estudio, ¿cómo es que vive una organización esto de lo que estamos hablando? ¿Cómo es que vive esos esquemas? ¿Y cuáles crees tú que son algunas de las dificultades más fuertes, más sentidas? Sí. Yo creo que lamentablemente muchas de las organizaciones de la sociedad civil estamos en el día a día tratando de sobrevivir. Y al final eso nos hace tener que balancear, mirar la calidad del trabajo en territorio y buscar las mejores maneras de poder financiar todo lo otro que hace a una organización. Muchas veces los recursos, como dice el informe, se van a esta proyectitis del costo directo, de financiar el costo directo que implica el proyecto y no necesariamente todas las otras áreas que hacen que la organización pueda operar con calidad. Eso es muy difícil y hace que estemos sobreviviendo día a día y afecta un poco el trabajo en terreno. Uno de los, creo que de los aprendizajes más grandes es cómo logramos una flexibilidad financiera, que con los recursos que hay disponibles podamos no solo operar con calidad, sino también sostener a las organizaciones. Y eso nos invita mucho a empezar a mirar la sostenibilidad, diversificación de las fuentes de ingreso, generación propia de ingresos propios, digamos, empezar a entender hacia dónde va la sostenibilidad de las organizaciones sociales para no sentir que todo el tiempo estamos dependiendo. Cuando al final yo creo que la organización social no es la que debe depender del financiador, sino al contrario, considerarlo un aliado. Entonces yo creo que ahí es muy difícil las dinámicas del día a día. Invita mucho a las organizaciones de la sociedad civil a pensarse en la sostenibilidad a largo plazo, a los financiadores entender que los procesos de cambio no se dan de un día para el otro, de un año para el otro. Los procesos muchas veces con resultados realmente profundos se dan de a 3, 5 años y eso también debe empezar a cambiar la manera en que se están financiando las organizaciones sociales, los proyectos y los programas. Y también entender que hoy día yo creo que se están mirando mucho los resultados. ¿Qué está pasando con el dinero y los recursos que se están invirtiendo? Sí. Y eso invita a que las organizaciones fortalezcan sus áreas de monitoreo y evaluación
Y eso requiere también recursos. Claro. Que muchas veces, para que se den una idea, por ejemplo, en un proyecto de $40.000 al año, que es un proyecto pequeño, el 5% se podía destinar a monitoreo de evaluación. Eso no alcanza ni para un salario mínimo al mes para un profesional que no se tendría que estar ganando ese dinero. Digamos, es entender también las restricciones, los lineamientos que se dan desde el financiador y lo que está pasando en las bases, y escuchar, y que haya flexibilidad en esa relación también. Pues entonces déjame tomar el hilo ahí donde estás y hacerle una pregunta al señor Olson, porque un poco lo que vamos viendo es que parecería que el sistema de adjudicación de los recursos está poco a poco entrando en crisis, ¿sí? Nosotros hace unos años hicimos un trabajo de investigación totalmente experimental, esperamos ampliarlo el próximo año para hacer una cosa un poco más robusta, pero nos dábamos cuenta que algunas convocatorias, ¿sí? Algunos calls, tienen el comportamiento muy parecido a un impuesto regresivo, porque le drena a 200 o 300 actores del ecosistema recursos y se los entrega a 3, 4 o 5. Y allí, digamos, en la manera como sucede todo esto, es muy costosa tanto para los donantes, que a veces no encuentran los proyectos perfectos para sus estrategias, como para las organizaciones que están buscando. ¿Qué flexibilidad hay? Y yo trabajé hace muchos años desde el lado de los donantes, entonces entiendo también que es una pregunta compleja, pero ¿qué flexibilidad hay y qué podríamos esperar en cuanto allá a los esquemas en el futuro, no solo de la cooperación sueca, de la cooperación internacional en general? ¿Qué posibilidad de cambios o de innovación hay allí? Well, I think, it's a complicated issue. I think because these are also trends that come and go, and depending on the overall politics in a region or in a country. And now I'm talking about the donor community, if I describe it that way. So, because at some point we want a lot of the administration, and then then it becomes better to have less of that administration, and then it comes back, we want more of the results again. And claro. So, and this is, of course, this becomes an environment which is really difficult to be an NGO, to understand what is it that the donor wants from us in order for us to receive funding. This is, of course, and this is where you need a dialogue. So you need to have relations and contacts, and these are often built up over the years. But I think there's a few things that we could do, and that I think when we have done that, that have created a better environment for the receiving organization. And that is to do contracts that with the intention of lasting several years, for example, because that makes it easier to plan as an NGO, to make sure you can hire people if you want, or you can make a contract on a space where you want to operate, and not only having 1 year and then you don't know if you have money for the next year, and then you don't know because none of the things that we want to achieve with our different partnerships are results that we will achieve within a year. These are long-term commitments. So we need to dare to do also long-term memorandums of understanding that way, or contracts. That would make it easier. That is one thing. Then maybe if you know that you have a project that lasts for more than 3 years, let's say, maybe you don't want all of those numbers on an annual basis, but you can have less, let's say, follow-up on the yearly basis, and then you can have a much more comprehensive follow-up after the 3 years. These are things I think that the funding provider, let's say, should look into. So to reduce the number of paperwork in all levels in a way. So that is one thing. Another thing is coordination of funds, so that there's not a jungle of providers, but that there's you can actually access funds, for where they are and how they work. We have I think an excellent example in Colombia at the moment, where there are set up 4 funds to support the implementation of the peace agreement, and all of the international community is encouraged to ship into those 4 funds and not establish different schemes and settings around that. Sweden is now the only country who supports all of the 4 funds in Colombia, which we are of course proud to. But it's a way for us to be coordinated also with other donors and with the Colombian government and Colombian organizations who are involved in rolling out and implementing.
So coordination, a long-term commitment, and then create those relationships where you build trust. So you don't have to always look for not always have to look for those reports to be able to know what's going on, but there is a trust that is being built. Y qué bueno, usted ya y tal vez esa es una de mis últimas preguntas porque quiero pasar a las preguntas del público. Can I just add one thing? Because from what Candelaria said, I think also as an organization, to have resilience, to have a variety of resources, so that you don't stand and fall with one donor. Because when that happens, you're very vulnerable. And that will probably, I mean, this is my own experience also from my own time in civil society organizations, that when that happens, you end up just being the long arm of the donor, and you're no longer true to your own values or your own vision of what you want to do. To make sure that the donors are just a toolbox for you to do what you have envisioned, and not the opposite way around. No, this is tricky in a difficult funding environment, of course. No, sobre todo porque no siempre hay todo el tiempo. Nosotros creo que creemos profundamente en eso. Actualmente tenemos incluso una alianza fuerte con Donar Online, que es otra plataforma latinoamericana que está, digamos, trabajando en torno a la sostenibilidad de las organizaciones. Tenemos varios socios que vienen también del mundo de la filantropía, de los socios que convocaron a las audiencias de hoy. Y por eso quisiera hacer dos preguntas para que muy brevemente usted nos pueda ayudar. Uno, nos habló del futuro de la cooperación sueca en América Latina. ¿Qué nos puede decir hoy sobre esto? ¿Y cuál es el rol del sector privado también en el futuro de la cooperación sueca? Excellent question. I think we see 4 or 5 thematics that we wish to engage in as partners in Latin America. One is peace building or conflict resolution. One is gender equality. It means we are a feminist government. We pursue a feminist foreign policy. We think that women should be at the table when decisions are made. So to provide resources, rights, and representation for women and women's organizations is for front and center of what we do. Third one is climate change. It's a threat to all that is living on the planet. So we need to step up and accelerate in the climate change, biodiversity issues. Latin America is such a rich continent in terms of these issues, so we want to be a partner in that. And the fourth one is the drive for democracy that I mentioned. So these are the schemes that we want to continue to work in. So in all of these, civil society is a key actor. Now, there is no sustainable peace without civil society. If you don't support women's organizations, or for that sake, men's organizations who also need gender equality, there is no gender equality. We will never be able to fight back climate change or get biodiversity richer if we don't have the involvement of those who work in the field protecting forests and these things, right? And democracy, that's itself self-aligning. Like, we need to expand space. We need that civic engagement to involve. We need politics to be able to embrace that. And we need institutions that can meet up civic engagement in a democratic way. So I see it as a key partner in all of those thematics. Muchas gracias, y creo que eso nos da muy buenas luces a nosotros, a las audiencias de para dónde va y de cómo entender la cooperación sueca. Tenemos detrás de cámaras a Ana María Espín, a quienes ustedes algunos ya la conocerán por otras transmisiones, y también a nuestro coordinador de investigación y datos, Javier Garay. Ellos han hecho un trabajo de recopilar varias de las preguntas, de interactuar con ustedes y de tratar de reunirlas en dos preguntas principales, que tienen muchas cosas en común, y creo que si tenemos tiempo tenemos tiempo para más. Pero la primera sería desde la cooperación sueca: ¿cómo es que la cooperación sueca hoy o hacia el futuro promueve la colaboración entre organizaciones y distintos otros sectores? ¿Cómo y en torno a qué objetivos cree usted que esto se podría lograr? Well, I think the main entrance point here is to create that if you can provide a space
where it's the civic engagement that is the center. And then if that is through an NGO or another type of initiative, or it's through the orange economy actors, creative, entrepreneurial things, then that collaboration is, I think, very valuable. Okay. So adding to this, I think development cooperation in total, it's not that big part resource-wise. I mean, if to reach the Agenda 2030 sustainable development goals, for example, we know that development cooperation and aid money is far from enough to reach those goals. So we need to be catalysts. We need to create opportunities for investments and private sector to come in and be aligned with civil society and with other actors. So I think that is also as one of our strategies when we work with through civil society organizations, is to try to find those partnerships that the resources that we can provide are just catalysts for the big money that exists and that should be aligned also towards sustainability, for example. Muy interesante. Y añadir muy brevemente que la cooperación no solo tiene que suceder desde los financiadores, creo que también las organizaciones de la sociedad civil tienen que empezar a cooperar mucho más entre ellas, que entiendan que la competencia no solo se da por las dinámicas de los financiadores, sino también por la falta de interés en aliarse y cooperar de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces también un llamado a nosotros trabajar de manera conjunta, no solo cuando estamos en el mismo territorio, sino cuando trabajamos las mismas temáticas y demás. Sí, y ahí hay un tema de corresponsabilidad bastante fuerte para que la rueda gire de una manera mucho más ágil, es muy cierto. I mean, the world is organized like this, right? In pillars, in silos. But the challenges that we have, they come across everything. So if we don't get that cooperation between sectors, between actors, and across policy areas, we won't be able to reach the challenges and meet the challenges that we have. So this is inevitable. We need to do that. Y ahí hay retos también culturales muy fuertes. Sí. Yo quiero pasar a esta siguiente pregunta, nos quedan 5 minutos, los vamos a aprovechar muy bien, entonces les voy a pedir el favor de que lo más cortas las preguntas. Hablemos de cómo generar mayor tracción, mayor velocidad en la colaboración. ¿Qué creen ustedes que puede estar sobre el escenario porque lograr los objetivos 2030 no solo implica a los financiadores, no solo implica la burocracia, sino también la fluidez con la cual podemos trabajar entre todos juntos? ¿Qué experiencias o qué está pensando la cooperación sueca para poder promover un poco más de fluidez en esas alianzas? Y también digo yo, ¿qué ideas tienen ustedes? Sí, yo creo que lo primero es también un pedido a disminuir lo que vos decías, un poco los procesos administrativos y burocráticos para que la mayor energía se enfoque en llegar a territorios y vincularse con las comunidades. Y por otra parte, yo creo que es también al interior de las organizaciones promover mucho la formación y educarnos sobre distintos aspectos. Yo creo que en la medida en que las organizaciones se preocupen por educar y formar a sus empleados, a sus participantes y a todas las personas que hacen la organización, vamos a ser mucho más capaces de poder relacionarnos con otras instancias de lo que implica trabajar por el desarrollo. Yo creo que en la medida en que por parte de los financiadores se disminuyan algunas cargas y se entienda que hay que invertir en algunas áreas como la gestión del conocimiento y la administración de las organizaciones, por nuestra parte también podemos empezar a educarnos más y formarnos más para que todos seamos capaces de tener esa relación, esa bilateralidad y esas conversaciones y que no solo queden en profesionales de alianzas, directores generales y demás. Yo creo que es abrir un poco el campo para que todos, desde los que trabajan en territorio, desde los que sufren las injusticias y desde los que trabajan por el cambio, puedan interactuar con todas las partes que hoy no se dan necesariamente. Absolutely. I think what is at the heart of the Agenda 2030 goals is that they are the 17 goals. One and every one of them is a goal by itself, but they are also the mean to reach the other goals. So if you have that approach to that agenda, you need partnerships from gender equality organizations with
equality organizations, with life on land or life below water. Like everything is connected. So fight poverty. You want to reach zero hunger. To reach zero hunger, you need to work with health. So if you have that approach, then you cross the sectors, which is what you need. But also, I think from when we create those partnerships, which is the 17th goal of the agenda, we need to make sure that the international community is not only in capitals, where we have headquarters and so on, where we have government collaborations. We need to go outside. We need to be in the periphery. We need to see who are the ones who are furthest left behind, who can involve them, and how do we do that? How do we create the space for that? How do we create the politics for that? How do we allocate the resources for that? This is the biggest challenge now. We need to have everyone on board. Y ahí también hay un reto desde el punto de vista de los procedimientos, de los reportes, de las obligaciones, porque muchas veces esas zonas son donde menores capacidades organizacionales vamos a encontrar en ocasiones. Muy buen conocimiento, pero no tantas capacidades organizacionales. But the UN is now next week here in Colombia launching the Human Development Report for 2019. The thematic for this is inequalities. And their biggest finding is you need to move beyond average. So as long as we keep reporting on averages, we're not going to see the ones who are furthest left behind. So we need to go beyond averages, go beyond income. And if we do that, I think, then we can have everyone on board across sectors, rural development, capitals, everyone. Magnífico. Vamos a tener una última pregunta porque nos queda menos de 2 minutos en esta transmisión y muchas gracias a todos quienes están conectados de verdad con nosotros. Vamos a tener más ocasiones como esta. La pregunta final es, y viene muy especialmente, muy cercana a nuestro corazón porque somos una empresa, un emprendimiento social nosotros en Impactia. Y es, ¿cuál es el rol que ustedes también creen que no solo que las organizaciones de sociedad civil y el emprendimiento o incluso el intraemprendimiento social puede tener en el futuro de las dinámicas de cooperación y de desarrollo internacional? I think they will have an increased role because we see also as part of this pushback on democracy, the more autocratic or authoritative governments become. I don't want to talk any specific governments at this point, but then the international community needs to find other partners to expand that space. So civil society is the natural partner if you want to build a sustainable development, if you want to build sustainable peace, reduce inequalities, work with environment. So I think the whole sector of civic engagement, be it organizations or individuals or initiatives or foundations or the social entrepreneurial sector, I think those are key for us to be able to build this future sustainable in a way, and not to have things that go well for 1 year and then they go back. Resilience, which is the key word here, I think that's the key we're looking for, lies among people. So when people organize themselves for a better future, it becomes resilient, it becomes long-term. And that is the natural entry point for us when we see CSOs and other of these actors as our natural partners and implementers of projects and work. ¿Ustedes? Yo creo que muy breve sería tener muy buena gestión de su conocimiento y saber comunicar de manera diferente para que todo se pueda oír. Al final son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen el conocimiento de primera mano y deben entender a quién comunicarle y cómo, de manera que se puedan generar nuevas maneras de apoyar el desarrollo. Y no tenemos tiempo, pero mi recomendación está en que conozcan más también de los ejercicios de intraemprendimiento que tiene la Fundación Tiempo de Juego, que es muy importante, y veíamos al comienzo un ejemplo de cómo también están apoyando emprendimiento social desde la Embajada en Colombia al inicio de este programa. De verdad les agradezco enormemente, ha sido un gran placer tener esta conversación, este encuentro Impactia con ustedes. Esperamos que sea el primero de muchos que podamos compartir, y a ustedes en sus oficinas, hogares, desde donde estén, muchas gracias. Estamos creando mejor conciencia de lo que América Latina está presenciando, de las oportunidades que tenemos. Vamos a continuar en esta tarea y muchísimas gracias por su compañía. Gracias.